lectura de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Hola hermanos, ¿cómo se encuentran? Les doy la bienvenida a la lectura de la Biblia del día de hoy. Voy a pedirles por favor que preparen sus Biblias en el libro de Jeremías. Hoy corresponde la lectura de los capítulos 6 al 8. Quiero recordarles que se suscriban a nuestra página en Facebook, Lectura de la Biblia en un año, o a nuestro canal en YouTube, Lectura de la Biblia. A que nos dejen un comentario, a que nos den un like y a que compartan esta lectura devocional en sus redes sociales. Voy a invitarles a que tengan una Biblia lista allí para poder leer también conmigo y que de esta manera seamos edificados con la palabra de Dios. Preparemos entonces nuestra Biblia, preparemos nuestra mente, preparemos nuestro corazón para que Dios alimente a nuestro espíritu a través de su Espíritu Santo con la lectura de su palabra en este día. Voy a leer la versión Reina Valera 1960 y voy a empezar, como acabo de mencionarlo, en el libro de Jeremías, hermanos, capítulo 6. Voy a hacer una breve oración para iniciar de manera inmediata. Padre Santo, te suplicamos en el nombre de Jesucristo que la lectura de tu palabra traiga bendición, edificación a nuestras vidas. Perdona nuestros pecados y háblanos de manera clara y contundente, Señor, y que nuestro espíritu sea sensible a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. La palabra de Dios dice así: Huid, hijos de Benjamín, del medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzar por señal humo sobre Bet-Jaquerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión, contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. ¡Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido! Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios, porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta, y ellos dijeron: no escucharemos. Por tanto, oí naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra,
He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová: he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos, y nuestras manos se descoyuntaron, se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada del enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Capítulo 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé, y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo:
escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Capítulo 8. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros. Y los esparcirán al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron, y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Les dirás a sí mismo, ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Como decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, y qué sabiduría tienen. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Por qué nos estamos sentados? Reuníos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien, día de curación y he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de los caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra,
y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Hasta aquí, hermanos, la palabra de Dios. Voy a invitarles ahora a que juntamente conmigo encontremos algunas aplicaciones prácticas para la vida cotidiana. El libro de Jeremías, hermanos, es un libro hermoso, muy amplio en su contenido. Debemos de conocer el contexto histórico para poder interpretar adecuadamente lo que este libro dice. En estos 3 capítulos hay grandes enseñanzas y quiero tomar, hermanos, únicamente 3 que me parece prudentes mencionar en esta ocasión. La primera, habla acerca del castigo. En el capítulo 6, versículo 2, dice, destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Y el capítulo 6, versículo 6 dice, esta es la ciudad que ha de ser castigada. A través del tiempo, hermanos, Israel y Judá fueron 2 naciones que se sumieron completamente en el pecado. 150 años antes de Judá, las tribus del norte fueron castigadas y fueron dispersadas, hermanos, en virtud de su pecado. Dios esperaba que después de más de un siglo de esperar, esa nación, las tribus del sur, pudieran corregir su camino, pero no lo hicieron. Y entonces el profeta es levantado para recordarles, hermanos, que definitivamente había llegado la hora de su castigo, pues ellos se habían aferrado a la maldad. Dios hace una promesa más adelante que ustedes van a poder leer en otro momento con otros lectores como su servidor. En aquel momento Dios les va a decir que ciertamente los va a cuidar de la destrucción total, pero que sin duda los va a castigar, pero que ellos pueden estar confiados en que el castigo de parte de Dios va a ser un castigo justo. De hecho, es el capítulo 30, versículo 11, donde dice, te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6, que el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Lamentablemente, el pueblo de Judá, hermanos, fue, como somos muchos cristianos hoy, o muchas familias, o lamentablemente algunas iglesias, que por más que escuchamos predicaciones, por más que leemos la Biblia, por más que somos animados y exhortados a la obediencia, nos aferramos a la maldad, nos aferramos al pecado, y entonces quizás Dios en algún momento de nuestra vida determine que ha llegado ya la ocasión para que seamos presa del duro juicio, del duro castigo de Dios. De ninguna manera te dejaré sin castigo, le dice Dios a Judá, y tú y yo, hermano, hermana, podemos estar seguros que si es el mismo caso en nuestra vida, es decir, estamos siendo cristianos, familias o iglesias rebeldes delante de Dios, el tarde o temprano también va a terminar castigándonos, hermanos, de manera dura y ejemplar, conforme a su justicia. La segunda cosa que podemos encontrar en esos capítulos es que hay un llamado al arrepentimiento. Dios ha sido acusado por mucha gente hoy en día en el sentido de que Él es un Dios extremadamente castigador. Pero la mayoría o la totalidad de esta gente que acusa de esta manera a Dios no conoce el contexto histórico y no conoce la razón de por qué la ira de Dios es derramada sobre naciones y por supuesto también, hermanos, sobre su pueblo Israel. Y es porque, como acabo de decir en el punto anterior, el mundo, la gente, las familias, su pueblo, las personas no toman la decisión de apartarse de su maldad, sino que se van más al pecado. Sin embargo, por eso quise tomar en consideración este segundo punto, que es un llamado al arrepentimiento. Porque, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 16, Jehová dice, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él. Después les dice, mejorar vuestros caminos y vuestras obras, en el capítulo 7, versículo 3. O más adelante, en el capítulo 7, versículo 23, les dice, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios.
Dios nunca en su palabra ha derramado su ira o ha castigado a un pueblo, a una nación, a una persona o a una familia sin antes hacerle un llamado al arrepentimiento, sin antes darle no una, no dos, muchas oportunidades de corregir su camino, de arrepentirse. Todas las naciones que en el Antiguo Testamento fueron presa de la ira de Dios, lo fueron justamente porque esto ocurrió después de años, incluso comúnmente de siglos, de que Dios esperara que ellos corrigieran su camino. En el caso del pueblo de Israel, que se volvieran a la ley de Jehová, que se volvieran a las escrituras, que se volvieran a los profetas, pero el pueblo decidió no hacerlo. Y sin embargo, a pesar de eso, Él seguía recordándoles una y otra vez. Si ustedes leyeron conmigo la palabra, Él manda al profeta y le dice, quiero que vayas, quiero que les digas, no te van a escuchar, pero diles que yo les invito al arrepentimiento, que investiguen cuál es el camino correcto para que anden en él, y entonces yo voy a hacer a ellos por Dios. Hermano, hermana, si tú y yo hoy estamos yendo por el camino de la rebeldía, por el camino de la maldad, por el camino del pecado, yo te hago hoy un llamado al arrepentimiento. Dios te hace hoy, a través de la lectura, a través de tu servidor, un llamado al arrepentimiento, para que el día del castigo tú y yo no nos quejemos delante de Dios y digamos que Él es injusto o incluso que fue muy duro. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, ¿qué esperas para arrepentirte? ¿Qué esperamos para arrepentirnos y para aprovechar la invitación de Dios a volvernos al buen camino, a investigar de nuevo lo que dice la palabra de Dios y a tener la disposición en nuestro corazón de vivir en obediencia? Lamentablemente, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, ya no se avergonzaba de sus pecados. Estaba tan endurecido su corazón, estaba tan cubierto por el pecado, estaba tan cicatrizado, por llamarlo de alguna manera, que ya ni siquiera les importaba vivir, hermanos, en el pecado. Lamentablemente, así habemos muchos cristianos el día de hoy, que en otro momento alabamos y servimos al Señor, pero que hoy vivimos en abierta rebeldía y no sentimos vergüenza, ni mucho menos queremos aceptar el llamado al arrepentimiento de Dios. Y sin embargo, hoy te digo una vez más, Dios te está llamando al arrepentimiento, porque si no, Él te va a castigar, nos va a castigar con su justicia. Y la tercera cosa que me parece muy grave es la negativa de Dios a escuchar la oración. En Jeremías 7:16 le dice a su profeta, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor de oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Hermanos, en este libro de Jeremías, por lo menos en otras 3 ocasiones más, Dios va a decir que Él ya no va a escuchar la oración de su pueblo. Por lo menos en otra ocasión más, allá en el capítulo 11-14, le va a decir a su profeta Jeremías que ya no ore por ellos. Y es que lamentablemente, hermanos, el pueblo menospreciaba la palabra de Dios y por lo tanto la oración. Es triste que Dios haya tenido que pedirle a su profeta que ya no orara por su pueblo, que ya no cumpliera con la tarea. No tenía caso seguir orando por un pueblo rebelde, por un pueblo que no estaba dispuesto a escuchar, por un pueblo que era duro, por un pueblo que había sido soportado por Dios por siglos, por años, y que lamentablemente ellos no querían cambiar. Y sin embargo el profeta oraba y le clamaba a Dios. Sin embargo, el pueblo no quería corregir su camino, y llega el momento en que Dios mismo le dice, ya no ores por este pueblo, ya no clames por ellos, porque estoy cansado, ya no te voy a escuchar. Hermanos, déjenme decirles que en el Nuevo Testamento hay una idea semejante en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante, que dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Qué significa este versículo de la Biblia, hermanos? Es muy sencillo de interpretar. No hay un pecado de muerte. Lo que este pasaje enseña cuando dice que ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Si nosotros leemos el contexto, hermanos, lo que Juan está diciendo es que hay hermanos en la iglesia que viven para pecar, que su vida ya está caracterizada por el pecado, que se han apartado tanto
que ya ni siquiera vale la pena, hermanos, orar por ellos, porque no están dispuestos a escuchar. Cuando un hermano empieza a endurecer su camino y le llama y escucha una predicación, o alguien le llama la atención para que vuelva al camino, dice no me interesa, y menosprecia el volver a la iglesia, menosprecia congregarse, menosprecia la oración. Dice Juan, yo ni siquiera pido ya que se ore, porque esa persona ya no está dispuesta a escuchar. Qué triste es que hay miembros en algunas congregaciones que hemos endurecido tanto nuestro corazón, nos hemos apartado tanto, hermanos, a la maldad, que aunque toda la iglesia ore por nosotros, ya Dios no va a escuchar, porque no va a detener ese castigo, puesto que no quisimos escuchar la invitación al arrepentimiento. Hoy es el día de escuchar la invitación al arrepentimiento. Hoy es el día de abandonar el pecado. Hoy es el día de dejar de menospreciar a la iglesia, de dejar de menospreciar la oración de un padre, de una madre, de un hermano o de una congregación. Hoy es el día de retroceder en nuestra maldad para no cansar a Dios, para no hacer, ¿verdad?, que su paciencia llegue al límite con nosotros y que entonces ya no haya marcha atrás. Quizás hoy hay marcha atrás, hermano, para el castigo que Dios tiene preparado, pero si seguimos en rebeldía, hermano, ya no lo habrá más adelante. Hermano, te invito a meditar en la lectura devocional del día de hoy y en esas 3 aplicaciones que hemos podido extraer de ella. Te invito a hacer una oración. Padre, de verdad te pido que nos des sabiduría y nos des valor, Señor, para no apartarnos de tus caminos. Y aquel que ya lo ha hecho o lo hayamos hecho, Señor, danos sabiduría para escuchar la reprensión, para aceptar la invitación al arrepentimiento, a no menospreciar, Señor, la oración que nuestros seres amados o que nuestra iglesia, Señor, ha hecho por nosotros, para que tú tengas misericordia y nos perdones. Envía bendición a todos aquellos que participan, Señor, en las lecturas devocionales de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Soy el pastor Germán Álvarez Martínez, pastor de la Iglesia Bautista Misionera en Arenal, ubicada en la Ciudad de México. Te invito a dejarnos un comentario, a darnos un like, a suscribirte a nuestra página en Facebook, Lectura de la Biblia en un año, y a nuestro canal en YouTube, Lectura de la Biblia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.